Hola, Hola, muy buenos días a todos y a todas. Deseamos dar a ustedes nuestra más cordial bienvenida al ciclo de webinar de la Guía Práctica Clínica de Rehabilitación en COVID-19, la cual va a contar con 3 jornadas y tiene por objetivo difundir las recomendaciones generadas a lo largo de este año de trabajo. Durante estas 3 charlas vamos a dar a conocer todas las recomendaciones y tendremos la oportunidad de interactuar con ustedes para resolver las dudas asociadas a la guía, la cual busca responder las incertidumbres clínicas existentes en rehabilitación y COVID-19. Hoy iniciaremos explicando la metodología utilizada para la generación de estas recomendaciones y compartiremos una de las 7 publicadas ya en la página web de ETESA. Cabe señalar que el siguiente encuentro que vamos a tener va a ser el día miércoles 7 de septiembre en este mismo horario y para cerrar el día lunes 12 de septiembre también en el mismo bloque. En el contexto de la pandemia por COVID-19, las intervenciones de rehabilitación han tomado una gran relevancia desde la etapa aguda, principalmente en personas con COVID-19 grave y crítico, hasta la etapa crónica debido a las repercusiones de las secuelas en el funcionamiento de las personas. Es por ello que se hace necesario basar nuestras intervenciones en la mejor evidencia disponible a través de las herramientas como una guía de práctica clínica que hoy presentamos. Para dar inicio a la jornada, los invitamos a escuchar un saludo de nuestra autoridad, el doctor Fernando González, quien es jefe de la División de Prevención y Control de Enfermedades de la Subsecretaría de Salud Pública, DIPRESE, el Ministerio de Salud. muchas gracias Camilo. Muy buenos días a todos y todas. Un gusto estar acompañándolos el día de hoy en este inicio de ciclos de webinars en la materia señalada para nosotros como división en particular, pero como ministerio en términos generales, el desarrollo y potenciar y fortalecer las líneas de acción en rehabilitación integral orientado a un enfoque de derecho y un enfoque de género y de pertinencia cultural y territorial es un elemento central en nuestro trabajo. Es por eso que el trabajo con los equipos y con los territorios en la transferencia de información en relación a esta línea de acción es muy importante. Invité al equipo de rehabilitación a que estableciera este espacio de diálogo y comunicación directa con todos los involucrados para que la ejecución de esta estrategia sea efectiva, eficiente y eficaz. Así que quería estar presente en este saludo inaugural y quería desearles ahí todo el éxito y que sea un espacio muy fecundo y que podamos hacer de que esta estrategia llegue a todas y a todos y todas las personas con discapacidad y aquellas que requieren algún proceso de rehabilitación para que puedan alcanzar su máximo potencial de funcionamiento. Así que un saludo cariñoso, mucho éxito y que sea una jornada muy fecunda. Muchas gracias, doctor González. Agradecemos su participación hoy día y el mensaje que nos entrega. Les contamos a todos y todas las personas que se encuentran en este momento conectadas que pueden ir realizando desde ya las preguntas mediante el chat, las cuales van a ser contestadas al final de esta instancia, al final de esta jornada, para poder tener una instancia de diálogo también entre los panelistas. Dando comienzo a las presentaciones, quiero dejar con ustedes al kinesiólogo profesional Eduardo Quiñelén, que es profesional del Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, ETESA, de la División de Planificación Sanitaria DIPLAS de acá del Ministerio de Salud, quien nos presentará acerca de la metodología GRADE. Adelante, Eduardo. Está silenciado, Eduardo. Perdón, Camilo, ahora sí. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Voy a comenzar presentando... Bueno, como dijo Camilo, mi nombre es Eduardo Quiñelén, yo soy profesional del Departamento de TESA y Salud Basada en Evidencia del Ministerio de Salud y tenemos a cargo mi unidad la elaboración de las guías de práctica clínica. Dentro de nuestra actividad está la elaboración y actualización de guías de práctica clínica, tanto GES como no GES, y por ejemplo también leyes asociadas como la Ley Nacional del Cáncer, la elaboración y actualización de protocolo de atención de la Ley Ricarte-Soto, que es la Ley 20.850, también desarrollo de productos de síntesis de evidencia, de efectividad y de TESA para DAC, orientaciones de manejo clínico y protocolo de atención clínica,
y la elaboración, en este caso, que nos convoca, de la guía de práctica clínica de COVID-19. En una primera instancia realizamos la de tratamiento farmacológico y en esta instancia lo que nos reúne es la guía de rehabilitación. Respecto a los antecedentes, ¿qué es una guía de práctica clínica basada en evidencia? Bueno, son documentos que incluyen recomendaciones clínicas destinadas a optimizar el cuidado de las personas, las cuales son elaboradas a partir de una revisión sistemática de la evidencia y de las evaluaciones de los riesgos y beneficios de las opciones alternativas. Bueno, ¿cómo se prioriza el desarrollo de una guía de práctica clínica? Hay razones, ¿cierto? Nuevas coberturas en salud, aparición de nuevas tecnologías que es necesario evaluar su efectividad y seguridad. Si hay incertidumbre o variabilidad clínica en la práctica clínica cotidiana, si aparecen nuevas terapias, o por ejemplo alguna ley, como la Ley Nacional del Cáncer. Y cuando se inicia una guía de práctica clínica es necesario definir el ámbito que abarcará esta guía. Por ejemplo, hay ámbitos de diagnóstico, saber si un test diagnóstico es mejor que otro, o si aplicar un test diagnóstico cambia el curso de acción clínica y eso impactaría en desenlaces clínicos de las personas, o preguntas de tratamiento farmacológico, que son la mayoría de las preguntas de la GPC, pero también tenemos otros ámbitos como rehabilitación. Bueno, ¿qué es GRADE? La metodología GRADE surgió como una iniciativa internacional con el propósito de optimizar la evaluación de la calidad de la evidencia y la graduación de la fuerza de las recomendaciones, superando las limitaciones de los sistemas de clasificación previos. Si ustedes recuerdan, los sistemas de clasificación previo tenían clasificaciones por número y letra, 2A, 1A, 2B o combinaciones de estas. Entonces había tantos sistemas para clasificar la evidencia que en el fondo no nos poníamos de acuerdo. Y lo que un sistema clasificaba como información de alta calidad 1A, otro sistema podía tener una concepción distinta. Entonces, para que tengamos un lenguaje común y nos podamos entender y transferir conocimientos, es ideal tener un sistema estandarizado y unificado. Entonces esto permite, al mejorar la estandarización, a la misma vez, transparentar el proceso. Entonces, en los últimos años, con el objetivo de obtener una GPC de mayor calidad, estos productos de mejor calidad, diversas instituciones e iniciativas han adoptado progresivamente esta metodología a nivel mundial, como la OMS, OPS, la colaboración Cochrane y también el Ministerio de Salud, y diversos ministerios del mundo también. El alcance de esta metodología incluye la valoración de la certeza de la evidencia. Se valora como muy baja, baja, moderada o alta, y la fortaleza de la recomendación. Es decir, qué tan fuerte esta recomendación, si es fuerte o es débil, es decir, condicional. Y aquí también se incluyen las de la rehabilitación, pero también puede ser sobre pruebas diagnósticas o modelos pronósticos, es decir, cualquier ámbito de las preguntas, ¿cierto?, puede ser incluido en esta metodología. Y a modo de resumen, ¿qué es GRADE? Partimos de una pregunta, estructurada en el famoso formato PICO. Entonces realizamos una búsqueda de evidencia, que puede ser en el mayor caso revisiones sistemáticas, pero también a partir de estudios primarios. Se identifica esa evidencia, se hace una síntesis y se elabora una tabla de resumen de evidencia y finalmente vamos con esa información a elaborar una recomendación, que es el proceso de la evidencia a la decisión. Y finalmente, una pregunta da origen a una recomendación que da cuenta de una acción. Este es un esquema general del proceso de elaboración de una guía de práctica clínica. En el centro está el equipo o el grupo elaborador de la GPC, quien elabora las preguntas en formato PICO, ¿cierto? Y tiene que seleccionar distintos desenlaces, valorar estos desenlaces y considerar algunos que son críticos, importantes y menos importantes. Los críticos serían aquellos que son relevantes para las personas y que un cambio puede ser detectable por las personas. Se identifican los estudios a partir de la búsqueda en todo el mundo de los estudios primarios que responden a esta pregunta y elaboramos una tabla de resumen de la evidencia, que es la famosa tabla SOF, con su respectiva certeza de la evidencia, es decir, qué tanto confiamos en las estimaciones para los distintos desenlaces. Y finalmente,
O sea, un paso posterior, una vez que nosotros tenemos esa información, la vamos nuevamente al panel, ¿cierto? Ahora el panel realiza juicios sobre la certeza de la evidencia, el balance de los efectos, beneficio y daño, los valores y preferencias de las personas, el uso de los recursos, la implementación, entre otros dominios. Y van a elaborar una recomendación que puede ser a favor o en contra de la intervención, y cuando son fuertes son los extremos. O sea, cuando es fuerte en contra, la mayoría de las personas no debería recibir la intervención. Cuando es fuerte a favor, la mayoría de las personas debería recibir la intervención. Y cuando estamos en el color amarillo, que son condicionales. Condicional a favor o condicional en contra, que son decisiones individualizadas. Es decir, un grupo importante de personas podría recibir el curso de acción, pero aquí toma peso la disponibilidad de la intervención, los valores y preferencias y el contexto. Y finalmente se redactan en un formato estándar que tiene el Ministerio de Salud. Cuando una recomendación es fuerte, es decir, está en lo extremo, el color rojo, color verde, se usa la palabra recomienda, y cuando estamos en el color amarillo, es decir, la recomendación es condicional, usamos el Ministerio de Salud sugiere, y eso es para todas las guías clínicas. Respecto a la conformación del panel, que es del paso número 1 en el proceso de elaboración de una guía de práctica clínica, hay expertos temáticos que tienen que ser de la academia, sociedades científicas, pero también es importante sumar clínicos. Están los metodólogos, que es el grupo que es experto en la búsqueda, en evaluar y sintetizar la evidencia y en llevar el desarrollo metodológico de la guía. Están los referentes de los tomadores de decisiones del Ministerio de Salud, de IPRESE, de IGERA, de IVAP, y también hay referentes del Seguro de Salud, en este caso FONASA. ¿Por qué es importante este grupo? Porque tiene que ser representativo, lograr una representatividad. Y esto debe incluir representantes de todos los sectores profesionales que hagan uso de la GPC. Esto incluye los distintos niveles de atención, ¿cierto? Profesiones médicas y no médicas, y en algunos casos involucrar participantes del público a través de asociaciones de pacientes. Esta guía no, pero otras guías sí pueden involucrar a pacientes. Y el objetivo es lograr una representatividad que favorecerá la aceptación de la GPC y la adherencia de estas recomendaciones. Entonces el equipo elaborador es crítico para la calidad, la credibilidad y la aceptación de estas recomendaciones por parte de los usuarios de esta guía. Hay un marco normativo también para la conformación del panel. Perdón. Entonces, todos los participantes declaran y mantienen actualizados sus conflictos de interés durante el proceso de elaboración de la GPC y también firman un compromiso de confidencialidad, es decir, hasta que la recomendación no se publica, ellos no pueden hacer difusión de esta información, para no crear falsa expectativa a la población. Las personas con conflicto de interés respecto a una pregunta quedan excluidas de la decisión en la recomendación respectiva para la cual tienen conflicto de interés, y estas reglas están contenidas en una resolución del Ministerio de Salud. En relación a las preguntas están estandarizadas en formato pico, población, intervención y comparación. Una pregunta da origen a una recomendación y esa recomendación tiene que ser clara respecto a una acción. Esto parece algo simple, pero es muy importante para que haya claridad respecto a la acción. Si ustedes recuerdan la guía de práctica clínica antigua, las recomendaciones generalmente eran párrafos y en una recomendación estaban contenidas muchas acciones. Y muchas de esas acciones no estaban respaldadas por una evidencia que las sustentara. Es decir, en muchos casos estaban realizadas por opinión de expertos o no quedaba explícito la transparencia del proceso de análisis de la evidencia, cómo se llegó a esa recomendación. Entonces, esta estructura o esta metodología permite transparentar todos esos procesos y estandarizarlos. Siempre las preguntas tienen un comparador, ¿cierto? Que puede ser un comparador activo, comparar un fármaco A versus un fármaco B, comparar una terapia de rehabilitación A versus una terapia de rehabilitación B, pero también puede ser una comparación no activa, como no realizar, es decir, comparar una técnica de rehabilitación A versus no realizar esa técnica. Y ese comparador siempre tiene que ser factible y ético. Y en la mayoría de los casos el comparador es lo que se hace, lo habitual, y la intervención es lo nuevo, lo novedoso a investigar. Respecto a las preguntas de rehabilitación de esta guía, inicialmente
llegaron 168 preguntas del panel, que es este borrador inicial, y la lluvia de ideas. Después, por el equipo metodológico y temático, hubo una limpieza de estas preguntas, se eliminaron los duplicados, preguntas que no aplicaban, y finalmente una lista más reducida fue a priorización del panel, es decir, el panel prioriza en base a puntaje, y esos puntajes están en dirección de qué tan prioritario es de responder esa pregunta, y queda una jerarquía, ¿cierto? Y esa jerarquía van a ser las preguntas finales que se van a responder por parte del panel, que en este caso quedaron 10, pero dado ciertos inconvenientes como de la evidencia, se decidió fusionar las preguntas de ejercicio. Respecto a los desenlaces iniciales con los cuales partió esta guía, que fue la de tratamiento farmacológico el año 2020, era mortalidad, ventilación mecánica y efecto adverso. Pero cuando se decidió realizar la guía de COVID rehabilitación para el año pasado, el panel dio cuenta que estos desenlaces no aplicaban, ¿cierto? O que no respondían necesariamente a las necesidades a la naturaleza de estas preguntas. Porque dijimos que un desenlace crítico es aquel que es importante para el paciente, pero también que puede ser medido y con un cambio mínimamente importante detectable por el paciente. Es decir, no usamos desenlaces secundarios, ni generalmente ni resultados de laboratorio, y usamos estos desenlaces que le llamamos críticos. Y después en la siguiente presentación Raúl va a dar un mayor énfasis en la explicación clínica de estos desenlaces, pero para la guía de rehabilitación se consideró mortalidad, calidad de vida, funcionalidad motora, respiratoria, cognitiva, actividad de la vida diaria básica e instrumentales, estadía hospitalaria o UCI, los efectos adversos que siempre se evalúan en todas las preguntas, porque hay que hacer un balance entre los beneficios y los riesgos, y también algunas preguntas tenían desenlace específico, por ejemplo, relacionadas a fonoaudiología. ¿Cuál es el flujo de la evidencia que se utilizó para responder las preguntas de rehabilitación? Nosotros buscamos evidencia directa, ¿cierto? En una primera instancia, y esta evidencia directa eran estudios aleatorizados. ¿Por qué? Porque la evidencia que había en COVID era muy escasa, y al ser muy escasa, en el fondo, es difícil que encontremos revisiones sistemáticas, o si encontrábamos, por ejemplo, revisiones sistemáticas, había más revisiones sistemáticas que estudios primarios. Entonces, para evitar esos problemas, nosotros buscamos directamente estudios aleatorizados, o ensayos clínicos aleatorizados. Y si no identificábamos estudios experimentales, nosotros bajamos un nivel y íbamos al estudio observacional. Y buscábamos cortes con grupo control o cualquier estudio comparativo o cualquier estudio observacional que tenga un grupo control. ¿Por qué es tan importante un grupo control? Porque nosotros necesitamos establecer estimadores de efecto, es decir, un riesgo relativo, una diferencia de media, y llevar eso a término absoluto. Si yo no tengo un grupo de control, yo no puedo saber si algo es mejor, igual o peor respecto a un comparador. Entonces, por eso es tan importante un grupo de control. Cuando no encontramos evidencia directa para población COVID-19, nosotros buscamos evidencia indirecta, es decir, una población que no era COVID-19, pero que se tuviera algún parecido, alguna similitud, ¿cierto?, desde el punto de vista clínico, que nos haga pensar de que esos estimadores de efecto pueden ser aplicados a nuestra población original, que es personas con COVID-19. Y ahí lo que hicimos fue buscar revisiones sistemáticas, y cuando no íbamos a buscar estudios aleatorizados, y cuando no encontramos estudios aleatorizados, realizábamos búsqueda de estudios observacionales con grupo control. Finalmente, esta información se presentaba en una tabla de resumen de la evidencia al panel, para que ellos realizaran los juicios sobre la efectividad y seguridad, o sobre el balance riesgo-beneficio de la intervención. Pero además también hay evidencia adicional, como de valor y preferencia de las personas, donde el concepto de utility o los estudios de utilidad son importantes. También en algunos casos se hizo evaluación de costo, y también otros componentes como la aceptabilidad de la intervención por parte del tomador de decisión, del paciente o los clínicos, y qué tan viable era de implementar estas intervenciones en nuestro contexto o la realidad chilena. En relación a la jerarquía de la evidencia y lo que sustenta el flujo anterior de selección de la evidencia, es porque existe una pirámide de la jerarquía de la evidencia. Tenemos esta pirámide tradicional donde en la cúspide está la revisión sistemática, es decir, son los estudios donde podemos confiar más. Después están los ensayos controlados, los estudios experimentales aleatorizados, y después ya vienen los estudios observacional y estudios de caso, controles, y series de casos y reportes de casos generalmente nunca lo utilizamos.
Pero hay un modelo que dicen que en el fondo un estudio observacional bien hecho puede ser mejor que un estudio experimental que está mal hecho, y para eso es importante la certeza de la evidencia. Entonces puede un desenlace de un estudio de corte quedar en una certeza moderada, y un estudio, el mismo desenlace de a lo mejor de un estudio aleatorizado puede quedar con una certeza muy baja. Es decir, que sea a priori un estudio aleatorizado no te garantiza que sea un buen estudio por sí, sino que hay que analizar la certeza de la evidencia y finalmente, bajo esa certeza, emitir un juicio a la incertidumbre relacionada a esos estimadores. Y presentamos, ¿cierto?, esta tabla de resumen de la evidencia, o tabla SOF, que les comenté anteriormente, donde están los desenlaces evaluados, ¿cierto? Aquí está el número de participantes y estudios clínicos aleatorizados para cada uno de estos desenlaces, la certeza de la evidencia para cada uno de estos desenlaces y las estimaciones de efecto, que en este caso es un efecto relativo para el primer desenlace, y el otro desenlace, como tiene naturaleza continua, aquí están las diferencias de medias con sus respectivos intervalos de confianza. Eso eran los desenlaces de beneficio, y aquí también se evalúan siempre los efectos adversos con su estimación relativa y su estimación absoluta. Los juicios del panel siempre se hacen con la estimación absoluta. Y a continuación voy a dar un ejemplo del por qué, unas diapositivas más adelante. El concepto de certeza de la evidencia, ¿cierto?, es crucial en esta metodología. Tenemos una certeza alta cuando conocemos el efecto de la intervención, ya que existe una alta confianza. La evidencia es adecuada en la mayoría de los casos, se dice, para recomendar o no. Pero en el fondo, si yo no tengo una certeza alta, igual puedo hacer una recomendación. Y cuando la certeza de la evidencia es muy baja, existe considerable incertidumbre respecto al efecto de la intervención. La evidencia es limitada. Esto quiere decir que si nosotros consideramos nuevo o identificamos un nuevo cuerpo de evidencia, ese nuevo cuerpo de evidencia puede cambiar la certeza e incluso puede cambiar el estimador de efecto, y el efecto real podría ser otro. A eso se refiere la certeza. Respecto a las recomendaciones, un proceso estandarizado, ¿cierto? El Ministerio de Salud tiene frases estándar. Cuando la recomendación es fuerte, recomienda; cuando la recomendación es condicional, sugiere. Y siempre, cuando el panel estima necesario, puede ir un comentario que apoye la bajada de esta recomendación del punto de vista de la práctica clínica. Y el panel siempre tiene que hacer una decisión de la dirección y la fuerza de la recomendación. Aquí tengo un ejemplo de la recomendación que estamos viendo ahora. Entonces, aquí está el tipo de recomendación, en este caso condicional a favor, que este es un juicio que realiza el panel. Aquí está la recomendación, y aquí están los comentarios del panel, que es la bajada de la recomendación desde el punto de vista de la práctica clínica. Y finalmente hay un proceso de actualización constante de la guía de práctica clínica, que es una búsqueda continua de la evidencia. Es decir, también si aparece un nuevo estudio, se actualiza el metaanálisis que nosotros tenemos. Si cambia sustancialmente la evidencia, se reúne al panel y se evalúa la recomendación, porque puede cambiar de dirección. Si está condicional en contra, puede cambiar condicional a favor, o incluso si está condicional a favor, podría cambiar a fuerte a favor. Si no cambia sustancialmente la evidencia, se actualiza solo la tabla de evidencia y la referencia. Y en cada recomendación publicada en la página web existe la fecha de búsqueda, la fecha de actualización de esa evidencia y la fecha en que se realizó la recomendación por parte del panel. En relación a la formulación de las recomendaciones, hay que pasar por una serie de dominios. Yo les dije que los efectos deseables e indeseables son importantes, donde realizamos estos estimadores de efecto para los desenlaces críticos. Pero como está en un contexto contextualizado, no son los únicos factores que importan, dominios que importan. Aparte de los efectos deseables e indeseables, importa los valores y preferencias de las personas, el balance de los efectos, cuáles son los recursos necesarios, puede o no estar la costo-efectividad, en este caso no, si es equidad en el fondo, cómo se va a impactar la equidad al implementar esta intervención, qué tan aceptable es por las partes interesadas y qué tan viable o implementable es esta acción. Y aquí tenemos, ¿cierto?, esta tabla que parte vacía, donde el panel tiene que realizar un juicio sobre estos distintos criterios.
y finalmente vamos a terminar con una tabla donde vamos a ir marcando los distintos juicios del panel. Y estos juicios nos van a permitir direccionar la recomendación y como ya se ha discutido y hay comentarios, es mucho más fácil elaborar esta recomendación y los comentarios del panel. Entonces, los criterios de la ATD es la importancia del problema de salud, si el efecto los efectos deseables de la intervención, los efectos indeseables, que serían los efectos adversos, qué tan grande es esa magnitud. Por ejemplo, sobre los efectos deseables, un ejemplo sería la mortalidad del antiviral, en este caso molnupiravir. Ustedes ven, por ejemplo, que el estimador de efecto es muy exagerado, 0.04, con un intervalo de confianza que va de 0 a 0.62. Entonces alguien podría decir, mira, esta intervención es muy beneficiosa, pero yo les dije que los juicios no se hacían sobre el efecto relativo, sino que se hacían sobre el efecto absoluto. Porque a lo mejor este efecto relativo que es tan exagerado, en términos absolutos, la magnitud es muy pequeña. Y, por ejemplo, las hospitalizaciones también, el efecto relativo es muy exagerado, 0.14, con un intervalo de confianza que va de 0.07 a 0.27. Alguien solo con estos estimadores relativos podría pensar que la intervención es muy efectiva, pero el juicio es sobre los efectos absolutos. Y ahora vamos a ver cómo cambian los efectos absolutos. Con estos efectos relativos, los efectos absolutos son 9 menos por 1000 y 26 menos por 1000. Entonces, nosotros tenemos unos juicios, ¿cierto?, para establecer umbrales. Y también nosotros, como equipo metodológico del Ministerio de Salud, también desarrollamos metodología, en esta metodología umbrales para los efectos absolutos. Entonces, la idea es que esos umbrales sean explícitos, si bien siempre hay un umbral porque uno puede hacer un juicio de cuánto efecto por 1000, que a lo que nosotros lo llevamos, lo expresamos, podría ser algo beneficioso, es decir, ya, más de 100 eventos por 1000, estamos claros que no sería un efecto pequeño trivial, o sea, nadie diría eso. Entonces, pero eso que estaba implícito, la idea es hacerlo explícito. Y se establecieron estos umbrales, por ejemplo, para mortalidad y hospitalizaciones. Y si uno considera estos umbrales, ¿cierto? Las magnitudes absolutas para mortalidad y hospitalizaciones serían pequeñas o triviales. Y para los efectos indeseables también. Entonces, en este ejemplo del molnupiravir, si bien los efectos relativos son muy exagerados respecto al beneficio, eso es un argumento más para desconfiar también, dado el bajo número de eventos que presentan esos estudios. Y si uno lo lleva a término absoluto, esa magnitud es pequeña. Entonces, sobre esta columna, el panel realiza un juicio si es beneficioso y qué tan grande es la magnitud del daño. También están los otros criterios como los valores y preferencias, los balances de los efectos, cómo impacta la equidad de implementar esta intervención, qué tan aceptable es, y la implementación, y estos son los juicios para cada uno de esos dominios. El panel va marcando, y cuando no hay consenso, se realiza una votación, y por mayoría simple se ve quién gana, y cuando hay un empate, el coordinador clínico de la guía es quien dirime el empate. Y finalmente tenemos el resumen de los juicios. Partimos, ¿cierto?, con una tabla vacía que les mostré anteriormente y terminamos con esta tabla que ya está marcada los colores para cada uno de los juicios que el panel consideró. Y finalmente esto nos va a permitir direccionar la recomendación. En este caso del molnupiravir dijeron que los efectos deseables son pequeños, los efectos indeseables es trivial. El balance de los efectos nos favorece a la intervención y a la comparación. Hay problemas sobre equidad porque estaba poco disponible, los costos son extensos, y eso lo llevó a la recomendación de que sea condicional en contra. Pero un paréntesis antes, importante dar cuenta de la fuerza de la recomendación. Una recomendación fuerte, es decir, una alternativa superior o claramente superior. No hay variación en valor y preferencia, la certeza de la evidencia es a lo menos moderada y no hay barreras de viabilidad, y requiere el 80% de los votos. Y una recomendación condicional, los beneficios y los riesgos están más balanceados, hay variaciones en los valores y preferencias de los pacientes, y la certeza de la evidencia es baja o muy baja, o hay barreras de implementación. Una recomendación fuerte indica que existe una alternativa claramente superior, por lo que seguir esa recomendación es la conducta más apropiada en todas o casi todas las circunstancias o casos.
Salvo algunos contextos justificados, la gran mayoría de las personas deberían recibir este curso de acción. En cambio, las recomendaciones condicionales, seguir las recomendaciones es la conducta más adecuada en la mayoría de los casos, pero se requiere considerar el contexto, los valores y preferencias, la disponibilidad y los recursos. Es decir, esta va a ser una decisión donde el clínico, la conversación del clínico con el paciente tiene mucha importancia, ya que en ese diálogo, considerando todos estos elementos, pueden llegar a la mejor decisión o terapia para el paciente. Y siguiendo con el ejemplo del molnupiravir, aquí la dejaron condicional en contra, y aquí está la recomendación y el comentario del panel. Eso. Muchísimas gracias, Eduardo, por la presentación. Nos queda, espero que le haya quedado claro también a todos la metodología bajo la cual se rige la metodología GRADE, con la cual también se ha llegado a las recomendaciones de rehabilitación. Les recordamos que pueden ir realizando sus preguntas mediante el chat, tal como les comenté ahí mismo. Estas preguntas van a ser contestadas al final de la jornada. Asimismo, les solicitamos puedan registrar su participación en el formulario que dejamos ahí en el mismo chat. El trabajo de la guía de la práctica clínica se transformó además en una herramienta de insumo tras la conformación de la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica en marzo de este año, formando parte de una de las 7 mesas temáticas que han permitido entregar recomendaciones a la autoridad sanitaria para la toma de decisiones. A continuación, quisiéramos dejar con ustedes a los coordinadores clínicos de esta guía de práctica clínica, la doctora Carolina Silva Dupré, que es médico fisiatra del Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, y al kinesiólogo Raúl Abello Fica, kinesiólogo del Centro de Salud Familiar Dr. José Eduardo Aume Salame y del Servicio de Atención de Alta Resolución enfermera Sofía Pincheira, quienes mostrarán la estructura de la guía de práctica clínica junto con la recomendación clínica del día de hoy. Agradecido, Camilo. Voy a dar paso a la presentación. ¿Me comentan si se ve? Un momento. Ahí va, nueva presentación. No sé si... ¿Está cargando? Ahí. Ahí sí. Ahí sí. Bien, bien como comentaba Camilo, mi nombre es Raúl Abello Fica, actualmente me desarrollo como profesional kinesiólogo en un centro de salud familiar. Destacar dentro de la metodología que veníamos ya viendo anteriormente con Eduardo, dentro de esta mesa de expertos que se planteó, en primera instancia obviamente se vieron temas más farmacológicos como tal, y en segunda instancia se empezó a sumar algo más con respecto a la rehabilitación. Como todos sabemos, ¿cierto? Dentro de los objetivos de la década de 2021 a 2030 estamos en un desarrollo para potenciar lo que es la rehabilitación. Y en base a ello, siempre vamos a destacar lo que son equipos multidisciplinarios, disculpe, como podemos apreciar en la presentación, de terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, neuropsicólogos, internistas, médicos pulmonares, y dentro de ello, esto nos ha permitido también abrir brechas, ¿cierto?, que teníamos antes más concentradas como región metropolitana, en que esta vez podemos entrar como clínico, no solo dentro a nivel intrahospitalario, sino que también a nivel de centros de salud familiar, de los CEFAM. Y como podemos apreciar en la distribución geográfica, no solo nos concentramos acá dentro de las regiones de la Quinta y la región metropolitana, sino que se abrió la posibilidad de que muchos más profesionales pudiéramos participar y poder dar idea a nivel geográfico cómo estábamos trabajando, cómo se estaba dando esta instancia, ¿cierto? Que, como todos sabemos, desde el 2021 ya empezamos a trabajar bastante en lo que es rehabilitación, pero con bastantes dudas, ¿cierto? Como vimos al principio, saltaron muchas preguntas, dentro de ellas alrededor de 168 preguntas que se fueron filtrando, purificando durante el proceso, y solamente pudimos concluir 10, que de las 10 se fusionaron algunas de ellas, y en estas presentaciones vamos a dar 7, ¿ya? 7 obviamente que se van a destacar quizás, gran parte de ellas a nivel intrahospitalario, pero también de forma transversal, en que juega un papel y un rol fundamental lo que son los centros de atención primaria. Dentro de ellos, ya sea a nivel de los centros de rehabilitación comunitaria, los CCR,
o también lo que es rehabilitación integral, rehabilitaciones cardiovasculares en los programas de salud cardiovascular, o lo que es rehabilitación respiratoria o pulmonar en los programas de rehabilitación, disculpen, de las salas Ira y Era. También pudimos darnos cuenta que en primera instancia, cuando se fue desarrollando esta guía de práctica clínica, era netamente centrada en lo que es lo farmacológico. Dentro de ello, algunos desenlaces clínicos que se fueron dando, en primera instancia fue solamente mortalidad, alguna instancia a nivel de unidades críticas, pero a medida, ¿cierto?, que fue avanzando esto, entró lo que es rehabilitación y entramos obviamente, con un modelo de atención familiar que dentro de ello se destaca bastante. Dos puntos que vamos a destacar acá, lo que es, ¿cierto?, calidad de vida, ¿ya? Calidad de vida considerando obviamente dentro de ello una temática bastante importante en el aspecto no solamente físico, sino que también cognitivo y también social, ¿ya? Y dentro también vamos a sumar lo que es la funcionalidad. Funcionalidad, aspectos que pudimos detenernos y poder conversar un poquito más y discutir, que no solamente física, que obviamente se lleva gran porcentaje de lo que es la evidencia, pero también hay que considerar todos los aspectos cognitivos sociales y de la actividad de las vías diarias e instrumentales, ¿ya? Es por ello que vamos a dar paso a continuación para que la doctora Carolina comience a explicar más o menos todo el trabajo que podemos trabajar. Dentro de estos 3 webinars que se nos vienen, vamos a conversar algunas orientaciones que están dentro, y los invito ya desde ya a poder entrar a la página del departamento, que están publicadas ya las 7, para que las puedan ver y podamos discutir de mejor manera al final de cada webinar. Bien, eso sería mi presentación. Gracias. Gracias. Bueno, entonces vamos a ir a la primera pregunta de la guía, que para los clínicos, y les voy a hacer un spoiler aquí, puede ser súper obvia la respuesta, y el gran trabajo que tuvimos acá con este sistema y todo fue poder estandarizar y poder revisar la evidencia y de acuerdo a eso hacer la recomendación. Tal como decía Raúl, algunas preguntas tuvimos que dejarla fuera en espera de actualización de la evidencia para no hacer una recomendación en contra y poder favorecer el tema de los equipos de rehabilitación a nivel nacional. Entonces la primera pregunta es, ¿debería usarse movilización precoz versus movilización tardía o no realizar para personas con COVID-19 grave y crítico? Entonces, la población asignada era personas con COVID-19 grave crítico, la intervención era la movilización precoz, la comparación era que no se hacía movilización o era tardía, y los desenlaces era la mortalidad, la duración de los pacientes en ventilación mecánica, la cantidad de días, ¿no es verdad?, la calidad de vida, la duración de la estancia en UCI y los eventos adversos. Y haciendo una perspectiva en el sistema público y privado, haciendo todos los miembros del panel la declaración de conflictos de interés. Dale, cambio. Entonces, dentro de los efectos deseables, el juicio finalmente, tal como explicó Eduardo, en base a esta tabla de evidencia, podemos ver, y es lo que vamos a ver en la mayoría de la evidencia de rehabilitación, que la certeza de la evidencia es muy baja, ¿ya? Y eso, en el fondo, es el gran desafío que hemos tenido por siempre en el tema de la rehabilitación, de poder hacer estudios que validen nuestras acciones. Y que no es algo que pasa solo en Chile, sino que a nivel internacional, y que fueron los grandes topes en estos estudios. Entonces, si revisamos, por ejemplo, la mortalidad, tenemos que la certeza de la evidencia era muy baja, donde se encontraron 507 participantes en 14 trabajos experimentados controlados aleatorios, y aquí hubo una baja en el fondo en el nivel de evidencia, donde tuvimos que agregar ciertos trabajos que no eran de COVID, pero sí eran de pacientes que habían estado en unidad crítica, dado que no existían los trabajos suficientes en COVID-19 en este sentido. Y el efecto relativo es 0,9, tal como decía Raúl, nos podíamos quedar con eso, pero
la decisión es en base al efecto absoluto, y ahí vemos que es 9 menos por 1000 pacientes, por lo que hace que sea un juicio trivial o de baja impacto. En relación, dale cambio, a los efectos indeseables, nuevamente tenemos un juicio trivial, la certeza de la evidencia muy baja, tal como les decía. Los números de participantes eran 438 en 11 experimentos controlados aleatorios, donde el riesgo absoluto era 0,9, pero al hacer el efecto absoluto entre movilización con movilización tardía o con movilización precoz, era 7 menos por 1000. Entonces había una diferencia, pero era de pequeña magnitud. Siguiente. En la certeza de la evidencia, aquí en el fondo vemos que también era muy baja, tal como les adelantaba. La importancia, obviamente, tanto de la mortalidad, la duración de la ventilación mecánica, la calidad de vida y la duración de la estancia lúcida y los eventos adversos, obviamente es de una importancia crítica, pero teníamos evidencia baja. Aquí también hicimos lo que decíamos, ¿no es verdad? Que se disminuyó el nivel de certeza, ya que en algunos trabajos no lograban mostrar el ocultamiento de la secuencia, otros que no teníamos de COVID, entonces lo pasamos a pacientes que estuvieran en UCI, hubiesen estado en UCI, y se disminuyó en 2 niveles la certeza de la evidencia por imprecisión. ¿Ya? Siguiente. En los valores, entonces, ¿hay incertidumbre importante o variabilidad sobre por qué tanto valora la gente los desenlaces? Y el panel decidió que probablemente no hay incertidumbre ni variabilidad. En el fondo, si uno le pregunta a los pacientes, ¿usted tiene dudas sobre si la movilización es o no? Probablemente no, ¿no es verdad? Sí, es probablemente beneficioso. Siguiente. En el balance de los efectos, entonces, si nosotros comparamos el balance de los efectos deseables e indeseables, favorece la intervención, entonces el panel finalmente decidió que probablemente favorece la intervención. Siguiente. En la equidad no se identificó evidencia para esta pregunta, ya que probablemente no había diferencia en el tema de la equidad o era muy bajo impacto. Siguiente. En la aceptabilidad, el panel concluyó que probablemente sí los pacientes aceptarían esta intervención y no habría problema en ese sentido, pero no había evidencia para esta pregunta. La siguiente. En relación, antes de la viabilidad, en relación a los costos, no se costeó esta pregunta y tampoco así que esa ítem no se evaluó en esta pregunta. En la viabilidad es factible implementar y aquí el panel dijo probablemente sí. Aquí sin duda que está condicionada a lo del tema de recursos humanos. Ya lo que trabajamos en el fondo en pandemia, vimos hipertrofiados nuestros equipos donde logramos hacer cosas que habitualmente no logramos hacer por falta de recursos humanos, y que la diferencia, que como ustedes vieron el panel era bastante amplio y no solo de Santiago, sino también de regiones, había diferencia también en los recursos que contaban los distintos hospitales y las distintas regiones. Siguiente. Entonces, en el resumen de juicio, tenemos que en relación a los efectos deseables era trivial, es decir, era pequeño, ¿no es verdad? Lo mismo con los efectos indeseables. La certeza de la evidencia era muy baja. Los valores probablemente no teníamos incertidumbre ni variabilidad importante en relación al efecto de la movilización precoz. Los balances de los efectos, lo que decidió el panel era que probablemente favorece la intervención. Como les decía, los recursos no fue costeado este tema. En la equidad probablemente había un tema reducido en relación al impacto. Creemos que los pacientes aceptarían, probablemente sí, y que probablemente sí es viable. Siguiente. Entonces, en esta tablita que nos hace ver hacia dónde va la recomendación en este caso iría condicional
no porque, en una es por variabilidad, ¿no es verdad? En este caso no sería por variabilidad o por aceptabilidad, sino que principalmente es por el tema de la evidencia, que es muy baja. Y entonces damos una recomendación condicional, pero a favor de la intervención. Es decir, la mayoría de los pacientes se vería favorecido por esta intervención, aunque pudiese existir algunas excepciones. Eso. Entonces, la conclusión de esta pregunta, que en personas con diagnóstico de COVID-19 grave y crítico hospitalizados, el Ministerio de Salud sugiere realizar movilización precoz en comparación a realizar movilización tardía. Y el panel hizo un comentario en relación a qué es precoz, ¿no es verdad? Y lo importante de que sea supervisado por profesionales de rehabilitación, y lo que definimos es que era antes de las 72 horas desde el ingreso, considerando una evaluación y que el progreso gradual según la severidad de los síntomas. Eso. Hoy, antes de pasar a las preguntas, dar las gracias a ETESA por toda la búsqueda de evidencia, a Diprece, a Camilo y a la Marianela por invitarnos a participar como clínicos en esto, y a ETESA principalmente por la paciencia con los clínicos, porque para cosas que para nosotros son súper evidentes, la evidencia no siempre nos acompaña y tuvimos ciertas diferencias, pero agradecer la paciencia que tuvieron con nosotros. Eso, quedamos abiertos a las preguntas. Muchas gracias, Carolina, Raúl, por su presentación. Tal como les comentábamos, esta es una de las 7 recomendaciones que se van a exponer a lo largo de este ciclo de webinar. Efectivamente, este ha sido un trabajo de un año exactamente, de reuniones de búsqueda de evidencia. Hacemos realce en ese agradecimiento que señala Carolina al equipo de TESA, que ha sido clave también en la búsqueda de esa información y en obviamente orientar a todo el equipo de trabajo, que no necesariamente somos metodólogos, y que no necesariamente también conocían la metodología GRADE, pero a pesar de ello se generaron recomendaciones bastante buenas, a pesar de que uno de los grandes problemas en el área de la rehabilitación es el bajo nivel de evidencia que existe no solamente en Chile, sino a nivel mundial. Ahora vamos a dar paso a la ronda de preguntas, así que ahí tienen encendidas sus cámaras los expositores. Vamos a partir con una pregunta del chat que dice si existen contraindicaciones de la movilización precoz en las unidades críticas que impidan llevar a cabo esta recomendación en particular. La evidencia no mostraba ninguna contraindicación. En relación a la experiencia, tampoco. La verdad que hay cierto, en general lo que nosotros vemos es que siempre la movilización precoz son más los beneficios que los daños, sin duda. Pero no tuvimos evidencia en contra. Super. Eduardo, ¿Puedo complementar esa pregunta un poco? Sí, claro. También cuando uno tiene hipótesis de que un grupo no se beneficiaría de una intervención, uno podría hacer un análisis de subgrupo y ver si esa población de la cual uno tiene la hipótesis de que no se beneficiaría o que los riesgos de evento adverso serían mayor, podría ponerla a prueba y observar el efecto absoluto. Y generalmente nosotros no observamos eso. Y en la mayoría de las intervenciones, incluso los efectos beneficiosos de los daños tienden a mantenerse estables entre los distintos subgrupos. Gracias, Eduardo. Ahí, bueno, Paulo Muñoz también hacía una pregunta muy similar, que si se contemplaban algunas contraindicaciones cuantificadas para no aplicar maniobras de movilización precoz. Y bueno, ahí, Paulo, esperamos que los panelistas hayan podido contestar tu pregunta. Otra pregunta que nos llegó es, ¿qué beneficios pueden existir, bajo su experiencia, en la movilización precoz en este tipo de personas durante la estancia en UCI? Ya, principalmente en la prevención de complicaciones, tanto de LPP, ¿no es verdad?, de lesiones por presión,
todo el tema de síndrome de inmovilización. Lo que nosotros vimos desde la primera ola es que la hipotrofia que se producía en los pacientes con UCI en COVID era muchísimo mayor que la habitual en pacientes críticos en UCI. Había un compromiso sarcopénico muchísimo mayor que en un paciente por otras patologías en COVID. Entonces, ahí el tema de la movilización era fundamental para comenzar a prevenir esto, ¿ya? La mantención de rango, y cosa que cuando pudiéramos avanzar y el paciente se hiciera el weaning y saliera la ventilación mecánica, pudiéramos empezar a trabajar la parte motora. Perfecto, muchas gracias, doctora. Y tenemos aquí una última pregunta que dice, ¿cuál es el rol del resto del equipo de salud en estas unidades de paciente crítico en la implementación de esta recomendación? Hubo discusión en el panel, no sé si ahí Raúl también quiere comentar, pero parte de la discusión en esta pregunta era quién hacía esa movilización precoz, en el fondo, porque no todos los servicios contaban con tantos kinesiólogos en las unidades críticas. Y hay diferencia, como les decía, de recursos entre hospitales dentro de Santiago y hay diferencias entre los hospitales de Santiago y los de provincia. Y entonces, por eso pusimos el comentario del panel que era supervisado por el equipo de rehabilitación, pero si están bien entrenados, lo pueden hacer perfectamente técnicos paramédicos, enfermeras y otros miembros del equipo. Bueno, terapia ocupacional trabaja siempre con movilización de extremidades superiores, así que también, aunque es un recurso más aún difícil de conseguir. Pero la idea, y por eso fue el comentario del... Parece que la doctora tiene problemas técnicos, parece, doctora, sí. Ahí sí. Por eso el comentario del panel de que fuera supervisado por el equipo de rehabilitación. Pero en el fondo está abierta esa puerta. Sumando ahí con respecto a lo que dice la doctora, sí, justamente es una temática dentro del ámbito clínico bastante discutido, ¿cierto? De repente colocarle nombre al profesional que va a realizar esta tarea. Cuando obviamente uno comienza a ver esta temática, más que colocarle nombre, se pide esto, o sea, obviamente que pueda ser partícipe cualquier integrante del equipo rehabilitador, considerando dentro de ellos los que ya habíamos comentado. Habitualmente, ¿cierto?, vemos a los que son terapeutas ocupacionales kinesiólogos abordando esto, o de lo contrario que se puede hacer una supervisión de lo que se realiza. ¿Bien? Lo importante es que se pueda realizar a tiempo, como habíamos destacado dentro de la recomendación, que sea dentro de las 72 horas, y en casos, ¿cierto?, de regiones, que justamente fue una de las cosas que se dieron en el panel, donde no había recurso humano o estaba limitado el recurso humano en esa instancia de la pandemia, segunda ola, se tomó, ¿cierto?, la opción de igual de que ya sea enfermera o técnicos paramédicos que estén capacitados dentro de ellos, puedan ser supervisados obviamente por algún equipo, algún profesional rehabilitador. Que no sea limitante. En pocas palabras quedamos en eso. Sí, efectivamente, además fue como para complementar esa idea y lo que también los panelistas, o sea, perdón, los asistentes pueden corroborar también en las recomendaciones. Se están intentando realizar recomendaciones que vayan hacia los equipos de rehabilitación en general, considerando la multidisciplinaridad que mencionó Raúl en la presentación, sin poner necesariamente un título o una profesión en particular, entendiendo que todo el equipo de rehabilitación apunta hacia un enfoque, hacia un objetivo común con la persona en el centro de la intervención. Eso, no tenemos más preguntas, no sé si acá tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿se contempla la cuantificación de las movilizaciones, técnicas específicas, osteomusculares, velocidad de la ejecución, tiempo de descanso, etcétera? Como dando algunas especificaciones del detalle de cada movilización. No, tal como decía Eduardo, acá en el fondo es una recomendación, una acción. La pregunta era movilización precoz versus movilización no comparada, técnicas de movilización o tiempos de movilización, que en el fondo son otras preguntas. Antes, como decía Eduardo, las guías
que se basaban en opinión de expertos, uno podía dar en el fondo el párrafo completo, ¿no es verdad? Ahora es una recomendación, una acción. Estaban dentro de las preguntas, dentro de esas 168 preguntas iniciales, había en el fondo esto de más detalle, pero fueron quedando fuera por la priorización. Sí. Lo otro, igual que en el fondo, siempre pueden haber sus preguntas, y la idea es que quede la pregunta más amplia, que abarque estas subpreguntas, pero en el fondo, si alguien tuviera alguna duda, podría ver el detalle de esos estudios primarios, las técnicas que utilizaron. Y también en la guía de práctica clínica nunca van a dar todo el detalle, y son otro tipo de documentos que pueden dar ese detalle como orientaciones técnicas, ¿cierto? Donde se dé un detalle, no sé, como donde especifiquen el tipo de intervención, el tiempo, el número de sesiones, ¿cierto? Donde se haga una bajada más cercana a la práctica clínica. Pero en el fondo el objetivo de la recomendación es dar cuenta de un curso de acción a seguir por parte de los clínicos. Todos esos detalles pueden ser otros documentos que los pueden albergar. Sí, quisiera sumar ahí algo, Edu. Justamente es un tema ¿cierto? Que se ha formado desde el principio cuando entramos en la temática de rehabilitación, que es bien macro, ¿cierto? Bien grande, porque cuando empezamos a hacer más micro, justamente tomándome las palabras de la pregunta que va ahí, con respecto, no sé, si lo llevamos a los temas de ejecución, repetición, la priorización con respecto a esto, empezamos a darnos cuenta y nos vamos a dar cuenta en los siguientes webinars, que la evidencia se nos empieza a bajar muchísimo. No encontramos evidencia, simplemente porque no es micro. La evidencia lamentablemente no detalla, hay muchos documentos que quedaran fuera de esto por temas de calidad, porque no detallaban las ejecuciones como tal de forma micro, como esperaríamos, ¿cierto? A diferencia, ¿cierto?, de antes, que uno podía hacer esta opinión de experto y colocar el detalle más puro y poderlo seguir. Que eso es muy buena pregunta con respecto a eso, y porque se nos viene harto trabajo, harta tarea de como clínico. Así es. Muchísimas gracias a los panelistas, Carolina, Raúl, Eduardo. No tenemos más preguntas hasta el momento. Ahí Paulo también respondía a su pregunta a raíz de lo que mencionó Eduardo, ir a los estudios primarios que permitieron dar paso a esta recomendación. Recordarles que vamos a tener 2 webinars más donde se van a exponer las otras 6 recomendaciones. La siguiente va a ser el día miércoles 7 de septiembre, la próxima semana, en este mismo horario de 9 a 10:30, y la última el día lunes 12, también en el mismo bloque horario de 9 a 10:30. De igual forma, contarles que esto va a quedar la grabación va a quedar también en la página de Hospital Digital, a quienes también agradecemos la instancia de aportarnos la plataforma, y podrán verlo ahí en el canal de YouTube, de tal forma que también estas recomendaciones las puedan ustedes compartir con los equipos clínicos que atienden tanto en contexto cerrado como en contexto de atención abierta, en APS o en atención secundaria. Agradecemos entonces a los participantes, a los asistentes, y esperamos verlos también en la siguiente instancia la próxima semana. Muchísimas gracias y que tengan una buena jornada. Agradecido a ustedes igual, agradecido. Ok, gracias. Chao, chao. Chao.